Bien, chicos, pues ya estamos a punto de iniciar. Vamos a darle continuidad a los temas que quedaron pendientes. Sobre todo, vamos a empezar con un tema importante que es el tema de la teoría del caso y la aplicación práctica de la teoría del delito que hemos analizado con antelación dentro del sistema acusatorio adversarial. Muy bien, permítanme, dejen conecto mi WhatsApp porque es importante. Bueno. Muy bien. Licenciada Scarlett, ¿le puedo pedir un favorzote? ¿Me podría reenviar la liga a mi WhatsApp para abrirla inmediatamente, por favor? Sí, claro. Por favor. Ok, muy bien. Gracias, licenciada. Iniciamos entonces, permítame. Ya me la compartió, ¿verdad? Muy, Sí, maestro. muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Ahora sí, ya los veo que era muy importante para mí tener el contacto con ustedes. Muy bien, visual. Ok, muy bien. Gracias, chicos. Vamos a dar inicio. Muy bien. Empezamos con la temática que analizamos. Bien, recuerden, por favor, estimados amigos, empezamos con el elemento de la teoría del delito. En este punto en particular empezábamos a analizar elementos positivos y elementos negativos. Los elementos positivos, hablamos de los siguientes. Hablamos de la conducta que implica una acción humana que produce un cambio en el mundo exterior. La conducta se podrá manifestar por acción o omisión. La omisión sería un no hacer que produce una consecuencia de derecho, que produce una lesión al bien jurídico tutelado. Su elemento negativo, hablamos de la ausencia de conducta. Muy bien. Y hablábamos de algunos supuestos que se pueden presentar. Bien, sonambulismo, hablamos de estado de hipnosis, fuerza mayor, hablamos de movimientos reflejos, ¿verdad? Destacamos también el siguiente elemento positivo que es la tipicidad, adecuación de la conducta al tipo penal, la descripción normativa que ha establecido el legislador. Ya hablamos como elemento negativo de la atipicidad. Muy bien. Porque al final de cuentas la conducta no implica como tal pues un elemento que sea constitutivo de un delito. Podrá tratarse de otro tipo de sanción, ¿verdad? También destacábamos el elemento de la antijuridicidad y como su contraparte hablamos de las causas de justificación. Muy bien. Como por ejemplo la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho. ¿Lo recuerdan, estimados amigos? Muy ¿Verdad? bien. Así Sí, es. muy bien. Gracias, mi estimado. Correcto que sobre la calle hay
Muy bien. Ok. Seguimos con otro elemento importante. Y ahora destacamos, estimados amigos, el elemento de la culpabilidad, el juicio de reproche. Ya hablamos que es un elemento subjetivo y tenemos el dolo y tenemos también el elemento de la culpa. ¿Vale? Al final de cuentas, en el dolo se tiene un conocimiento, se tiene una intención de causar una lesión al bien jurídico tutelado y hasta cierto punto se asumen las consecuencias de esa conducta. Hablamos de un dolo directo, de un dolo indirecto, de un dolo eventual. Y de culpa, hablamos de una falta de previsión, una falta de precaución, una falta de pericia, una falta de cuidado que conlleva la lesión del bien jurídico tutelado. Y hablamos como elemento negativo de la ausencia de culpabilidad. Señalamos algunos supuestos importantes, estimados amigos. Muy bien. Ausencia de culpabilidad. Hablamos también, dentro de estos elementos positivos, de la imputabilidad, la idoneidad para ser sujetos de la norma penal. Y como elemento negativo, hicimos referencia a la inimputabilidad. Muy bien. Inimputabilidad. ¿Ok? Por la minoría de edad o por la falta de capacidad para comprender el acto que se está realizando. Y todo esto se materializa a un supuesto muy importante, la punibilidad, la pena, la sanción que tiene el sujeto como consecuencia de la lesión al bien jurídico tutelado. Estos son algunos elementos importantes que destacamos la sesión pasada. Y recuerden una cosa, estimados amigos, para que nosotros demostremos la existencia del delito, se tienen que dar todos estos elementos. Si faltase alguno de ellos, entonces no acreditaríamos nosotros la existencia de el hecho que la ley califica como delito. Muy bien. Ok. Vamos a empezar ahora bien con la temática que vamos a exponer el día de hoy, haciendo el siguiente comentario. Atentos, amigo, por favor. Empecemos. Muy bien. Pongo la pantalla e iniciamos con la transmisión. Atentos. Muy bien. Permítanme un momento, por favor. Ok, ahora sí. Seguimos. Ahí voy, perdón. Ok, empezamos entonces. Muy bien. Vamos a iniciar. Perfecto, compañeros. Iniciamos con el desarrollo, que a continuación vamos a estudiar un elemento que llamamos la teoría del caso. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ok. A ver si ya se ve, porque se veía como unas líneas ahí. No se siguen viendo. Dejen, lo corrijo. Ujú. Creo que ya lo vemos sin las líneas, ¿verdad? Muy bien, ahí empezamos. Perfecto. Ayer hablábamos de estos elementos, la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad, la culpabilidad y la punibilidad. En el principio de esta sesión verificamos la importancia que tiene que conozcamos cómo funcionan estos elementos del delito. Elementos positivos que tendría que acreditar la fiscalía si integra una carpeta de investigación, si solicita, si formula imputación y por supuesto si vincula procesos, son elementos fundamentales que deberán de ser acreditados por conducto de la fiscalía. Mientras que la defensa, con que desvirtúe algunos de estos elementos, es más que suficiente. Recuerden que cuando se emite una sentencia dentro del sistema acusatorio adversarial, tiene que ser más allá de toda duda razonable. Si existe una duda, ¿a favor de quién va a ser? A favor del
imputado, a favor del indiciado, a favor del acusado. Muy bien. Recordemos, compañeros, su participación háganla por conducto del chat. Formulen todas las preguntas que ustedes tengan en relación a esta exposición. Continuemos. La teoría del caso son hechos derivados de la actividad probatoria. Van a comprender un planteamiento, elaboración, intervención en el juicio oral, interrogatorio, contrainterrogatorio, alegatos de apertura, alegatos de clausura. ¿A qué me refiero con todo esto, estimados amigos? A ver, somos científicos del derecho y ello implica demostrar la causa que estoy presentando ante un tribunal de enjuiciamiento. Seguimos un método. Recordemos nuevamente el proceso de la metodología de la investigación jurídica. Lo primero que tenemos es la observación de una problemática en particular. Sobre esa observación, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a hacer un planteamiento de el problema. B, planteamiento del problema. ¿Ok? Como fiscal, en este punto, empiezo a integrar mi carpeta de investigación. Empiezo a estudiar los elementos del delito. Porque en relación a este planteamiento, formulo una hipótesis. Mi hipótesis como fiscalía puede ser: solicito la formulación de imputación. ¿Sale? Me abstengo de investigar. Busco una suspensión del procedimiento. Archivo temporal por falta de elementos. No ejercicio de la acción penal. Se supone que esto lo va a derivar el Ministerio Público de esta investigación. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Perfecto. De todo esto, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo formulo imputación, cuando yo vinculo a proceso, cuando yo presento la acusación, cuando yo me presento a juicio oral y desahogamos las pruebas que estoy presentando, entonces llegamos a un periodo de la experimentación. ¿Sale? Un elemento científico, porque mi prueba va a ser analizada, mi prueba va a ser confrontada. De todo esto, estimados amigos, llegamos a un punto de comprobación del resultado. Mi hipótesis se acreditó, no se acreditó. Tengo una sentencia condenatoria, tengo una sentencia absolutoria. El proceso es científico. El proceso implica una cuestión de demostrar la hipótesis que estoy planteando. Mi teoría del caso va a tener estos elementos que tenemos nosotros que analizar. Empezamos con esta formulación. Vemos. Muy bien. Ahí va, compañeros. Mi teoría del caso va a ser única. No significa que no sea flexible y que agregue elementos que las partes puedan desarrollar. Acuérdense, todo lo que manifieste el imputado, todo lo que manifieste la defensa, podré utilizarlo en mi beneficio. ¿Se entiende? Muy bien. Por eso, si yo planteo una teoría del caso en la etapa de investigación,
Cuando yo formule acusación, debo de continuar con esta misma línea. Cuando yo llegue a la fase de juicio oral, voy a sostener estos elementos y a lo mejor agrego algunos elementos que presentó mi contraparte. La teoría se hace flexible, pero mantengo la misma sustancia, pero mantengo una línea que inicié desde la etapa de investigación. Porque si no, ¿qué va a pasar, mis estimados amigos? Lo que va a pasar es de que voy a entrar en una contradicción. Y si yo varío lo que yo presento aquí en mi formulación de imputación, si yo varío lo que presento cuando solicite vinculación a proceso, cuando formule acusación, ¿qué creen? Muy probable me vaya muy mal. Muy probablemente resuelvan a favor del imputado. ¿Por qué? Porque estoy entrando en contradicción y una buena defensa podrá acreditar estas fallas en mi teoría del caso. Muy bien. También, por favor, mis estimados abogados, mi teoría del caso tiene que ser creíble. ¿Sale? Sustentada en elementos lógicos, sustentada en elementos que puedan ser objeto de comprobación. ¿Se entiende? Por eso va a tener ese soporte probatorio. Además, va a tener un soporte normativo, un soporte tanto en normas locales, en la propia Constitución y en tratados internacionales. No nos limitemos en la suficiencia jurídica con elementos del propio Código Nacional, elementos de la propia norma sustantiva que regula el acto que estamos vinculando, sino también si en algún momento dentro del propio proceso es importante vincular un tratado, vincular algún precepto de la Constitución, pues bueno, hay que soportarlo. Mi teoría se basa en silogismos lógicos, ¿sale? Hagan sus premisas. Premisa mayor. Ahí va. Premisa mayor. Señalamos. La norma penal sustantiva establece a quien prive de la vida a otro comete el delito de homicidio. Y además establece si se priva de la vida con una de las calificativas de ventaja, traición, etcétera, etcétera, vamos a agravar la pena. Premisa menor. La conducta del sujeto activo Juan Pérez fue encaminada a privar de la vida a la señora María. La señora María fue privada de la vida a través de estas calificativas, por lo cual podemos establecer que se comete el delito de... Vale. Y mis conclusiones. Como consecuencia de lo descrito con antelación, podremos establecer que la conducta que realiza Juan Pérez en relación de la señora María vamos a acreditar que este Juan Pérez cometió el delito de feminicidio en contra de la señora María, y entonces cuando yo formule una imputación y solicite vinculación a proceso, en este caso en particular, lo realizaré sobre el delito de feminicidio. Muy bien. Bien, flexible. Mi teoría se va a adaptar. La vamos a complementar con los elementos que presente mi contraparte. ¿Cómo se llama el sistema? Sistema acusatorio adversarial. Si hablamos de adversarial, implica contradicción, implica confrontación de la prueba. Si alguno de los elementos que presenta la defensa, en lugar de ser de su beneficio, sirve para la causa que yo como fiscalía represento, hago mía esa prueba.
se tiene que adaptar. Es como cuando cuando por ejemplo vemos a unos boxeadores, unos luchadores, sabemos que hay fortalezas, pero también sabemos que tenemos debilidades en nuestra investigación, debilidades en nuestra teoría del caso. Por eso, hasta cierto punto, o las ocultamos o prevenimos hacia dónde puede confrontarnos nuestra contraparte. Compañeros, deben explicar su teoría en unos cuantos minutos. Debe ser muy sencilla, muy puntual. Las teorías largas, las teorías, pues con muchos elementos, ¿qué creen? No sustentan nada, no aterrizan nada. Sean muy puntuales con los elementos que ustedes quieren demostrarle al tribunal de enjuiciamiento, los elementos que ustedes quieren demostrar al juez de control. No le echen tanta crema a sus tacos como se dice vulgarmente. Seamos muy puntuales con lo que nosotros solicitemos. La utilidad de la teoría del caso implica, estimados amigos, que nos va a servir para planificación. A ver, perdón. Serviría para planificar, organizar el caso, monitorear cada etapa, formular una historia persuasiva, un significado penal que sea relevante. Beidelman nos habla sobre las destrezas de litigación. Beidelman es un autor chileno que nos habla sobre estos elementos que nosotros tendríamos que justificar ante un tribunal de enjuiciamiento. Si se fijan, los casos que se plantean en la jurisprudencia americana son muy llamativos por esta cuestión, una historia persuasiva, una historia que convenza, una historia que motive, una historia que de alguna manera le llegue al juez de control, le llegue al tribunal de enjuiciamiento, lo convenza, hagamos que se sienta, pues de alguna manera, que ese elemento humano le sirva para emitir una resolución favorable para el interés que representamos. En todo este sustento, mis estimados amigos, verificamos aspectos muy, muy puntuales, como son la teoría del caso, me sirve para plantear un alegato de apertura. Muy bien, permítame un momento, por favor. Ok, perdón. Plantear y organizar el alegato de apertura. Ahí va. Atentos, por favor. Soy la fiscalía. Mi teoría del caso en ese soporte fáctico, jurídico y probatorio iría encaminada a demostrar que la conducta del sujeto activo encuadra dentro de los elementos normativos que motivan, que manifiestan la constitución de un hecho que la ley califica como delito. La conducta del sujeto activo que privó de la vida al sujeto pasivo B encuadra con la hipótesis normativa del delito de homicidio calificado. Mis elementos fácticos, circunstancias de tiempo, modo y lugar, mis elementos jurídicos, el fundamento normativo que regula el delito, el fundamento normativo que regula su respectiva calificativa, las pruebas, ¿cómo lo voy a demostrar? Mi argumento en mi alegato de apertura sería, su señoría, y señalo los elementos de mi teoría del delito.
La conducta del sujeto activo es una conducta de acción y encuadra con tal hipótesis, bla, 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 bla. La conducta encuadra dentro de la hipótesis normativa del delito de homicidio. Como consecuencia, la conducta del sujeto activo es una conducta típica. Además, es antijurídica porque no existe ninguna causal de justificación. Como consecuencia, es una conducta culpable, requiere un reproche de la sociedad por haber lesionado el bien jurídico tutelado. Además, dentro del elemento subjetivo, señalamos que es un dolo directo. ¿Por qué? Porque la conducta del sujeto activo iba encaminada a privar de la vida al pasivo y dicha conducta se materializó. Como consecuencia, debe usted, su señoría, establecer una pena que establece el Código Penal con la calificativa de agravante por ventaja y establecer una pena que ronda entre tal punibilidad. ¿Se entiende, compañeros? Tendría que ser un debate argumentativo en ese sentido. Por eso nos sirve para organizar mi alegato de apertura. Como consecuencia, también me va a servir para organizar la prueba. ¿Sale? La prueba que voy a ofrecer en etapa intermedia, la prueba que posiblemente sea desahogada como prueba anticipada en la fase de investigación, la prueba que será objeto de desahogo en la etapa de juicio oral. Preparamos los contraexámenes, ¿sale? Voy a contrainterrogar a los testigos, a los peritos que ofrezca mi contraparte. Desahogada la prueba, voy a formular con mi teoría del caso alegatos de conclusión. Mi hipótesis quedó debidamente acreditada. Mi hipótesis se justifica. ¿Sí o no, compañeros? Demuestro de alguna manera que la conducta del sujeto activo fulanito de tal encuadre con la hipótesis del delito de feminicidio. Como consecuencia, he demostrado mi hipótesis. Tribunal de Enjuiciamiento, sus señorías, les pido emitan una resolución, emitan una sentencia condenatoria en contra de tal sujeto activo. ¿Adoptamos con esta teoría del caso o rechazamos estrategias de la defensa? Para eso nos va a servir. Nos va a servir para fundar y formular objeciones durante el desarrollo de el juicio. Como destacamos con antelación, la teoría del caso tiene estos elementos. Elementos fácticos, elementos jurídicos y elementos probatorios. Todo esto va a ser lo que nosotros vamos a demostrar. Fácticos, circunstancias de tiempo, de modo, de lugar. Jurídicos, fundamento, sustantivo, fundamentos adjetivos, es decir, procesales. Recuerden, dentro de los fundamentos sustantivos, podríamos acudir al propio Código Penal, a normas especializadas, podríamos acudir a los propios preceptos de la Constitución o inclusive en ejercicio de convencionalidad, acudir a tratados internacionales. Elementos probatorios. Pruebas documentales. Pruebas confesionales. Testimoniales. Periciales. Instrumentales. Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok. Recomendación, estimados abogados. Cuando ustedes desarrollen su teoría del caso, les recomiendo hagan este cuadro, pero no lo agreguen, por favor, a los escritos que presenten, porque entonces están dándoles todas las cartas a su contraparte. Pero sí háganlo en su pizarrón, háganlo en sus apuntes, háganlo en sus planteamientos. Ahí está. Mi elemento fáctico, soy la fiscalía.
a tales horas de el día fulanito de tal, en la ciudad de tal lugar, en la colonia tal, el sujeto activo Juan Pérez se encontraba merodeando y se encontró a la señora María Martínez y la tomó desprevenida, abusó de ella y la privó de la vida. Elemento jurídico. Delito de feminicidio que se encuentra consagrado en el artículo tal del Código Penal de tal estado, el cual establece que a quien priva de la vida a una mujer por motivos de género comete el delito de feminicidio. Dato de prueba. Tenemos como dato de prueba la pericial en la cual encontramos residuos seminales digamos, en el cuerpo de la señora María. También tenemos pruebas testimoniales porque señor fulanito, sultanito, perenganito vieron que este sujeto se encontraba merodeando a esas horas de la noche. También tenemos otras pruebas videodocumentales, tenemos las cámaras del C5, tenemos algunas otras pruebas documentales, etcétera, etcétera, que demuestran mi elemento fáctico. Por lo tanto, este va a ser el argumento que yo voy a presentar en la fase de la etapa que me corresponda, en etapa de investigación con la formulación de imputación, con la solicitud de vinculación a proceso, en mi escrito en el de acusación en la etapa intermedia o también en mi alegato de apertura o mi alegato de conclusión cuando concluyo mi intervención. Voy preparando, por supuesto, estos elementos. ¿Lo vamos comprendiendo, mis estimados amigos? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Siguiente punto, por favor. Vamos a analizar otro tema fundamental. Empezamos ya con las etapas que van a conformar el sistema acusatorio adversarial y vamos a ver cada caso en particular, cómo vamos a integrar toda esta teoría del delito. Muy bien. Ok, ya con el maestro Adrián y con el maestro Irving, ustedes analizarán todo esto ya de fondo. Empezamos con la primera fase que conforma el sistema acusatorio adversarial. Recordemos que tenemos las siguientes fases. Primera fase que vamos a destacar es la etapa de investigación, la cual se va a componer de una investigación inicial y una investigación complementaria. En esta fase de investigación inicial, el Ministerio Público empieza a desarrollar ciertas diligencias de investigación que van a conllevarlo a determinar si existe o no la comisión de un hecho que la ley califica como delito y en ese supuesto presente su formulación de imputación. Muy bien. Y en la etapa complementaria es cuando nosotros ya comparecemos ante el juez de control. Muy bien. Después tenemos una etapa intermedia, la cual tiene una fase escrita y una fase oral. La fase escrita con la presentación de la acusación, y también con la contestación, posible contestación de esa acusación. Y aquí la víctima se puede constituir como acusador coadyuvante y la etapa oral durante el desarrollo de la audiencia intermedia. Y tenemos la fase de juicio oral, la cual va a incluir el tema de alegato de apertura, desahogo de pruebas que fueron materia de admisión en la etapa intermedia, alegato de clausura y después de esto, la deliberación por parte del tribunal, muy bien, y va a emitir una sentencia en la cual se señalará una fecha posterior para la
individualización de sanciones y explicación de la sentencia. Muy bien. Ok, de forma muy general, ese es el panorama que planteamos. Entonces, empezamos con la etapa de investigación. Dentro de esta etapa de investigación, muy bien, nos encontramos con que esta fase nos sirve para reunir elementos de convicción, de cargo por conducto de la fiscalía, ¿sale? Por conducto del acusador coadyuvante, ¿vale? Y de descargo por conducto de la defensa. En relación a estos elementos, compañeros, se va a determinar si se formula o no acusación y en el caso de la defensa, le sirve para la preparación de este elemento, de este derecho constitucional. Muy bien. Perfecto. Licenciada Scarlett, me imagino que hay una pregunta. A sus órdenes, por favor. Así es, maestro. Muchas gracias. Nos preguntan, maestro, ¿en qué etapa se califica de legal o ilegal la detención del sujeto? Muy bien, muchas gracias. Interesante pregunta. E incluso íbamos a llegar a este punto. Esto se va a calificar cuando tenemos a una persona que se encuentra detenida. Vamos a tener que, dentro de las 48 horas que establece la Constitución, presentarlo ante un juez de control para que haga su calificación y esta audiencia vamos a verificarla a continuación, que sería el motivo bajo lo cual nosotros celebraríamos una audiencia inicial para calificar si la detención es legal o no. Como consecuencia, estaríamos en la etapa de investigación complementaria porque ya está haciendo la calificación de dicha detención un juez de control. Licenciada Scarlett, a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Por el momento es la única pregunta. Muy bien, vamos bien. Entonces, finalidad. Atentos. Establecer si se cometió o no un delito. Si del estudio, si del análisis y de la investigación que realiza el Ministerio Público determina, pues bueno, no hay la comisión de un hecho delictivo, no voy a formular imputación, me abstengo de investigar, no voy a presentar acusación, pues bueno, para eso sirve la etapa de investigación. En el caso de que no tengamos una persona detenida, identificar al sujeto activo que cometió el delito, aprenderlo con la autorización previa de un juez de control a través de una orden de aprehensión. Muy bien. Ok. Recolectar los datos de prueba que sean necesarios, preservar la evidencia. En este caso, hablamos de la cadena de custodia. Muy bien. Que va a servir para que esta prueba sea materia de análisis, sea materia de escrutinio cuando nosotros la presentemos en etapa intermedia. Recuerden, la teoría del fruto del árbol envenenado, la prueba que haya sido obtenida vulnerando derechos fundamentales, derechos humanos, es una prueba que de origen es nula, como nos dice la propia Biblia, ¿no? Un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno, frutos buenos da. Por lo tanto, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Muy bien. Incluso de ahí deriva esa teoría, ¿eh? No crean que estoy siendo un hombre muy religioso, no. La teoría del fruto del árbol envenenado es una cuestión que viene en la propia Biblia. Muy bien. Continuamos, compañeros, y decimos, para la fiscalía va a servir para integrar una carpeta de investigación. Permite construir y determinar la teoría del caso, ¿vale? Tanto para la fiscalía, también como en su caso para objetar esta carpeta de investigación por conducto de la defensa. Estimados abogados, ¿existen datos de prueba suficiente para ejercer acción penal o no existe, verdad? Si no existe, me abstengo de investigar. Si no existe, pues de alguna manera no formulo imputación. Si no existe, pues de alguna manera doy carpetazo a esta carpeta y bueno, claro, que la víctima
tiene un medio para defenderse en contra de este acto u omisión del Ministerio Público. Podrá presentar juicio de amparo en la vía indirecta contra la omisión o acción del Ministerio Público en esta etapa de investigación. Muy bien. En el caso del imputado, su abogado defensor, pues bueno, ¿para qué sirve, compañeros? Va a preparar su defensa. ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Continuamos y verificamos lo siguiente. Audiencia inicial. Y esta pregunta va a complementarla, por favor. El complemento que nos hizo la licenciada Scarlett. Objetivos. ¿El imputado conoce sus derechos? ¿Sí o no? Muy bien. Bien. Verificar la legalidad de la detención. ¿Conoce sus derechos? Bien, si los conoce, continuamos con la audiencia y verificamos la legal detención. Muy bien, muy bien. Objetivos. Continuamos. Formular imputación. Muy bien. ¿Qué implica esto? A ver, en presencia de un juez de control, le voy a indicar al imputado que estamos integrando una carpeta de investigación por la comisión de un hecho que la ley califica como delito y quien está presentando acusación en su contra. ¿Entendemos el punto, compañeros? Muy bien. Licenciada Scarlett, veo que levantó la mano. La escuchamos, por favor. Sí, maestro, tenemos una aportación de Merlin, nos dice, de igual forma, la víctima puede solicitar una audiencia de debate contra las omisiones del Ministerio Público. Claro que sí, efectivamente, es también un medio ordinario que puede tener, en este caso, las propias partes dentro del sistema acusatorio adversarial, pero desde mi perspectiva práctica, creo que el amparo tiene una mayor función en el tema de a estos actos, inclusive el Ministerio Público es mucho más expedito a dar contestación en el informe justificado ante un juez de amparo. Por eso es una modalidad que les planteamos y excelente el complemento que nos realiza uno de ustedes en este comentario, en este chat. Gracias, licenciada Scarlett. ¿Hay otra pregunta? No, maestro, por el momento son todas. Gracias. Ok, muy bien. Bueno, formulamos imputación. Le damos la oportunidad de que el imputado presente su declaración inicial, haciéndole del conocimiento que todo lo que manifieste podría ser utilizado en su contra. Pero también si se reserva el derecho de hacer alguna manifestación, tampoco tendrá ninguna sanción en relación a esto, ¿verdad? Es su derecho constitucional. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok. La Constitución nos establece un plazo para el cierre de la investigación. ¿Cuál es el plazo para ese cierre de la investigación? Bueno, tenemos un plazo de 72 horas para que un juez de control resuelva la situación jurídica del imputado, pero también la posibilidad de ampliar el plazo hasta una duplicidad de hasta 144 horas, plazo que también puede ser renunciado por el propio imputado y su respectiva defensa, ¿verdad? Ahorita mencionamos ese punto importante. Sobre este punto también vamos a decidir sobre las medidas cautelares que se solicite por conducto de la Fiscalía. Recordemos, compañeros, las medidas cautelares tienen un propósito muy en particular. ¿Cuál será su propósito? Que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia, que no se ponga en riesgo a la víctima y que de alguna manera no se obstaculice el procedimiento. La medida cautelar de última ratio será la prisión preventiva. Si hay una medida menos lesiva, pues bueno, acudiremos a esa medida cautelar. ¿Entendemos esos puntos, compañeros, que estamos comentando? Muy bien. Por supuesto, también verificamos que se resuelva su vinculación a proceso para que se establezca un plazo para cierre de investigación y bueno, podríamos continuar con la celebración de la etapa intermedia si se formula acusación o en su caso se declare el
sobreseimiento de la causa de cuando la fiscalía no tiene elementos, pues para formular una acusación. Muy bien, perfecto. Continuamos con el desarrollo de esta exposición. Bien, ahí va. Se celebra la audiencia inicial por los siguientes supuestos. Comentario que nos hizo la maestra Scarlett. Punto número 1. El imputado es detenido en flagrancia. ¿Ok? Bueno, se debe poner en un plazo no mayor de 48 horas a disposición de quién, de un juez de control para que califique la legal detención. ¿Entendemos ese punto? También en el caso que la fiscalía, bajo su más estricta responsabilidad, realice la detención de un sujeto porque existe el riesgo fundado de que se podrá sustraer de la acción de la justicia y no tenemos un juez de control cercano que pueda emitir una orden de aprehensión. En estos dos supuestos, se tendrá que hacer una calificación de la detención por conducto de un juez de control. Muy bien. Bien, ya integró su carpeta de investigación la fiscalía y entonces está preparado para en la audiencia iniciar formular imputación y como consecuencia solicite sea citado el imputado para comparecer. Muy bien. Y también tenemos cuando el juez gira una orden de aprehensión al imputado y entonces vamos a iniciar la audiencia inicial con la formulación de imputación. ¿Está claro estos puntos, compañeros? Bien, empezamos con el primer supuesto. Atentos, por favor. Control de la detención. Bueno, primero, apertura de la audiencia. ¿Qué va a suceder durante la apertura de la audiencia? El encargado de sala verifica que están presentes los intervinientes que necesiten estar. La fiscalía, que esté la defensa, que esté el imputado, ¿verdad? Pudiese estar un asesor jurídico de la víctima, si así se considera, pero por lo menos estas partes deberán estar presentes en el desarrollo de esta audiencia. El encargado de sala tomará los generales de los comparecientes y manifestarán si quieren que estos generales sean públicos durante el desarrollo de la audiencia. El encargado de sala verifica que se den las condiciones para la celebración de la audiencia, se establece el motivo de la celebración de esa audiencia y además el encargado de sala señala el juez, la jueza de control que presidirá la presente audiencia. El juez, la jueza, en uso de la voz, individualizará a las partes. Por conducto de la fiscalía, ¿quién se encuentra? Por el asesor jurídico de la víctima, ¿quién se encuentra? Por la defensa, ¿quién comparece? Usted, el señor fulanito tal que se encuentra ahí, es el imputado. ¿Cuál es su nombre? ¿Vale? Sobre el imputado, verificará que conozca sus derechos. Muy bien. En el caso de que tengamos el tema sea el debate de control de detención, el juez da uso de la voz al Ministerio Público para que, pues de alguna manera, estimados amigos, pues se verifique la legalidad de dicha detención. Empezamos con esta primera parte de la audiencia. Ahí va. Amigos, control de detención. Bien, punto número 1. El Ministerio Público va a abrir debate y formula los elementos que justifican que la detención que ha realizado es legal. La defensa presenta argumentos, debate en relación a lo que ha expuesto el Ministerio Público. El juez de control califica si la detención es legal, continuamos con la audiencia. Si califica que no es legal, se debe de poner en libertad a este indiciado, a esta persona,
con las reservas de ley y el Ministerio Público solicitará audiencia para la formulación de imputación. Muy bien, perfecto. Continuamos y ahora verificamos el tema de formulación de imputación. Ya estamos en esta audiencia. La formulación de imputación es la comunicación que el Ministerio Público hace al imputado sobre la investigación que está realizando en su contra, y esto lo hace en presencia de un juez de control. Los elementos que se deben de acreditar en la formulación de imputación son los siguientes: el hecho, circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿vale? Que tienen relación con la litis, que tienen relación con el delito que se está persiguiendo, su clasificación jurídica, ¿sale? Los elementos que justifican, que acreditan la comisión de un hecho que la ley califica como delito, la conducta típica, antijurídica, culpable y como consecuencia punible. No analizamos la sesión de ayer, ¿verdad? Muy bien. La forma de participación es un autor. Bien, es un autor intelectual, es un autor material, es un cómplice primario, es un cómplice secundario, es un encubridor. ¿Sale? ¿Sale? ¿Quién está presentando acusación en su contra en el caso que sea un delito perseguible por querella, verdad? Muy bien. En el caso de delito que se persiga de oficio, pues bueno, no es necesario este requisito. La defensa podrá pedir las aclaraciones sobre la respectiva formulación de imputación. También se le hace del conocimiento al imputado que tiene derecho a presentar su declaración inicial. Si se reserva este derecho, tampoco pasa absolutamente nada. Pero también le hacemos del conocimiento que lo que desarrolle, lo que diga en esa audiencia, pues bueno, estimados amigos, podrá ser utilizado en su contra. Muy bien. ¿Vamos entendiendo este orden? ¿Se va entendiendo este infograma? Bien, vámonos al siguiente elemento, por favor. Lo estamos exponiendo en orden para que sea de su comprensión. Solicitud de vinculación a proceso. Muy bien. Ok. Esta resolución por la que el juez de control deberá resolver la situación jurídica del imputado. El plazo que establece la Constitución es de 72 o con una duplicidad de 144 horas. ¿Qué es lo que va a verificar el juez de control en relación sobre la solicitud de vinculación a proceso que formula la Fiscalía? Paso número 1. El juez de control debe de verificar si el imputado, con la debida asesoría de su defensa, desea que adherirse a este plazo constitucional para resolver su situación jurídica. ¿Sale? O también, en este supuesto, si renuncia a ese plazo constitucional. El ejemplo que vamos a señalar a continuación es el derivado de que se renuncia al plazo constitucional. Licenciada Scarlett, la escuchamos, por favor. Gracias, maestro. Nos pregunta Arturo, ¿y en caso de ser de otro país o que no hable español, se solicita un traductor? Por supuesto. Entonces, bajo este supuesto, es importante no solamente tener un traductor, sino dar información a su consulado para que tenga la representación adecuada. ¿Se entiende?
No cumplir con este principio, con este derecho que tiene un extranjero, pudiese conllevar a una violación al debido proceso y en todo caso, compañeros, que esta persona obtenga su libertad. Ejemplo, caso Florence Cassés. Muy bien. Licenciada Scarlett. Perdón. Sí, maestro, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, nos dice Imelda. Cuando se renuncia al plazo constitucional, ¿es para que reúna pruebas el imputado? Pues bueno, en este caso, si renuncias porque quiere que en ese momento se resuelva su situación jurídica. Si se adhiere al plazo constitucional, creo que sería un punto importante para, sobre todo, para dar un golpe de autoridad en relación a la formulación de imputación que ha presentado la Fiscalía, ¿no? Creo que busca reunir elementos que justifiquen, que acrediten, pues que de alguna manera no se cometió el hecho que la ley califica como delito. Creo que ese sería el supuesto que podríamos plantear, licenciada Scarlett. Sí, maestro, muchas gracias. En ocasiones se necesita, perdón, el auxilio judicial por ejemplo, para reunir cámaras de seguridad, etcétera. Entonces, como dice usted, y muy acertado su pregunta de Imelda. Tenemos otra pregunta de Ernesto. Cuando se está en proceso de denuncia, ¿el imputado pierde derecho? No, no, a final de cuentas recuerden que el sistema es un sistema de corte garantista. Inclusive consideramos que con este nuevo sistema hay una igualdad procesal, hay una igualdad de armas. Por lo tanto, no se pierde ningún derecho, todo lo contrario, se debe de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento dentro de este sistema acusatorio adversarial y como hemos destacado, es un sistema garantista, es un sistema que preserva y prevé los derechos humanos, no solamente de la víctima, sino también del imputado. Es una parte muy importante que debemos de destacar. ¿Alguna otra pregunta, licenciada Scarlett? Al momento no, maestro. Muchísimas gracias. Muy bien, a sus órdenes. Gracias. Entonces, compañeros, estamos en este supuesto. Se renuncia al plazo constitucional. ¿Sale? Renunciamos al plazo. Continuamos con el desarrollo de la audiencia inicial. El juez da el uso de la voz al Ministerio Público para que funde y motive su solicitud de vinculación a proceso. Se le da el uso de la voz a la defensa para debatir sobre la vinculación a proceso. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la vinculación a proceso? Punto número 1. ¿Ya se formuló imputación? Ya, ¿verdad? Con antelación no analizamos. ¿Se le dio la oportunidad al imputado de declarar? Ya. ¿Declaró o no declaró? Bueno, ya, se le dio la oportunidad. ¿Existen datos de pruebas suficientes en nuestra carpeta de investigación? Pues es importante. Pruebas de cargo que sean suficientes que acrediten la posible comisión de un delito por parte del imputado. No debe de existir algún excluyente del delito o causa de extinción de la acción penal, ¿verdad? Porque si se acredita, adiós, chau, chau, se acabó, ¿verdad? Bien, el auto de vinculación a proceso debe dictarse por el mismo delito que se presentó en la formulación de imputación. Licenciada Scarlett, escuchamos, por favor. Gracias, maestro. Nos pregunta Marco. ¿Y si ya pasó el tiempo legal, qué se puede hacer? Si ya pasó el tiempo legal, usted se adhirió al plazo constitucional o si pasó el plazo, si pasó el término para que el juez de control resolviera su situación jurídica, pues entonces, como no está cumpliendo con esta formalidad, está vulnerando sus derechos fundamentales. Lo que yo le recomendaría que usted tramite un juicio de amparo, ¿para qué? Para que inmediatamente lo pongan en libertad. Ese sería el supuesto más importante que podríamos verificar porque están violando sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Y eso es materia de un juicio de amparo indirecto. Licenciada Scarlett. Muchas gracias, maestro. Por el momento son las únicas. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Siguiente supuesto. Atentos, por favor. Ahora vámonos con el caso contrario. Vamos a entrar a debate sobre medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Son las obligaciones que el imputado deberá cumplir a fin de asegurar que no se sustraerá de la acción de la justicia, que no obstaculizará el proceso, que no pondrá en riesgo a la víctima. Muy bien.
Paso número 1. El imputado se adhiere a las 72 horas o 144 horas, ¿sale? Me adhiero a ese plazo. Entonces, ¿qué crees que vamos a hacer? Vamos a entrar a debate sobre medidas cautelares y después que concluya el plazo, continuamos con la vinculación a proceso. Como me adherí al plazo, entonces abrimos debate sobre medidas cautelares. ¿Se entendió el supuesto, compañeros? Segundo punto. Si el imputado renunció a ese derecho, ¿cuándo abriremos debate sobre medidas cautelares? Después de la vinculación a proceso. ¿Se entendió, compañeros? Ok, entonces recordemos, por favor. A es el imputado. A se adhiere al plazo constitucional de 72 o 144 horas. Entonces, en ese supuesto, abrimos debate sobre medidas cautelares. ¿Se entiende, compañeros? Ok, y ya después, transcurrido este plazo, continuaremos con la solicitud de vinculación a proceso. Segundo supuesto, A renuncia al plazo constitucional. Entonces abrimos debate sobre la vinculación a proceso y después de que resolvamos sobre la vinculación a proceso, abrimos debate sobre las medidas cautelares. ¿Se entendió, compañeros? Ok, muy bien. Las medidas cautelares. Hay una unidad de medidas cautelares que va a presentar un informe a la fiscalía. En ese supuesto, ese informe justifica qué medidas no son útiles en cuanto al riesgo que pretende cautelar. El Ministerio Público debe justificar la necesidad de la cautela. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de sustracción de la justicia por parte del imputado, porque se pone en riesgo a la víctima o porque existe el riesgo de que el imputado obstaculice el proceso. La medida cautelar de última ratio va a ser la prisión preventiva. Muy bien, de última ratio. Aplicaremos una medida menos lesiva a menos que se trate de dos delitos que como requisito vamos a establecer una medida cautelar de prisión preventiva prácticamente ex oficio. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Compañeros, después de esto, vamos a solicitar plazo para cierre de investigación al juez de control. Licenciada Scarlett, le escuchamos, por favor. Nos pregunta Roberto, ¿cuáles son los derechos de los detenidos? Bueno, son varios supuestos, pero me gustaría no invadir el tema que le va a corresponder al maestro Irving, que va a analizar la etapa de investigación, y con el maestro Irving todos esos puntos los van a desarrollar de forma más precisa. Entonces, esa respuesta vamos a dejársela al licenciado Irving, que analizará la etapa de investigación. Entonces, licenciada Scarlett, esa pregunta en particular la tenemos reservada para el maestro Irving y no invadir su participación, ¿vale? Sí, maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿sí? Muy bien, compañeros. ¿Continuamos? Perfecto. Muy bien. Si el delito tiene una pena de prisión menor a 2 años, el plazo para cierre de investigación será de 2 meses. Si rebasa esos 2 años, el plazo de investigación será de 6 meses. Muy bien, compañeros. Perfecto. Pero recordemos, por favor, transcurriendo este plazo, a los 15 días posterior de haber transcurrido el plazo, el Ministerio Público
deberá de presentar su escrito de acusación. En caso de que no presente la acusación correspondiente, o presenta la acusación, o también podrá solicitar una ampliación del plazo, ¿eh? Pero atentos, atentos, compañeros. Aquí tenemos un supuesto muy importante. Si pide una ampliación, debe de fundar y motivar por qué requiere más plazo para continuar con su investigación. Si transcurriendo el plazo no formula la acusación, la defensa deberá de solicitar, en este caso, el sobreseimiento. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Bien. Licenciada Scarlett, vi por ahí otra pregunta. No sé qué formularon. Sí, maestro, gracias. Nos pregunta José Eduardo, ¿puede repetir el plazo dependiendo del tipo penal? Ok, el plazo. Pena que tenga una punibilidad menor de 2 años será 2 meses. Rebasa el monto del plazo de los 2 años, entonces establecemos plazo de cierre de investigación a los 6 meses. Muy bien, perfecto. Bien, compañeros. Cerramos la audiencia inicial con las últimas manifestaciones de las partes. El juez de control da uso de la voz a las partes para realizar sus últimas manifestaciones, que normalmente van a ser el registro audiovisual de la presente audiencia. ¿Bien? Bien. Licenciada Scarlett, veo que hay otra pregunta, a sus órdenes. Gracias. Nos dice Marco Ramos, si está la vinculación a proceso y desecha el juez la medida cautelar propuesta por la Fiscalía y no hay respuesta con el cierre de investigación, hay tiempo legal para el juicio oral y se adhiere al juicio abreviado y si no, analogía el delito. Bueno, ahí como que encontré que hay muchas preguntas que a lo mejor entre tales se desvinculan una de otra. La primera pregunta que formulan es, en el caso de que se haya dictado, ya se vinculó a proceso, se abrió debate sobre medidas cautelares. Estamos en ese punto. Ahora sí, ¿qué dice sobre las medidas cautelares, licenciada Scarlett? El juez desecha la medida cautelar propuesta por la Fiscalía. El juez desecha la medida cautelar propuesta por la fiscalía. Muy bien. Me imagino que la fiscalía no logró demostrar la necesidad de dicha medida cautelar. Muy bien. Y yo Entonces, creo, ajá, sí, licenciada Scarlett. yo creo que dependiendo del tipo del delito, ¿no, maestro? Aquí tendríamos que verificar porque inclusive hasta ex oficio podríamos tener el caso de que se tenga que dictar como medida cautelar la prisión preventiva. Ese podría ser uno de los supuestos que podríamos mencionar. Sobre Ok. todo, sobre todo si se vinculó a proceso, compañeros, pues bueno, entonces si no acepta la medida cautelar, pues se tiene que abrir a debate y en todo caso, pues replanteará la medida cautelar que necesita presentar la fiscalía. Pero tendríamos que abrir debate y resolver sobre esa medida cautelar, ¿no? Licenciada Scarlett. Sí, maestro, muchas gracias. Y, o sea, su segunda pregunta va enfocada al cierre de la investigación. Dice, ¿hay tiempo legal para el juicio oral? Si no hay respuesta sobre el cierre de investigación. No, pues miren, si no hay respuesta para cierre de investigación, vamos a señalar lo que ocurrió. Ya transcurrió el plazo de 6 meses. Si yo soy la fiscalía, debo de preocuparme. Ya transcurrió el plazo y todavía no tengo los elementos para formular acusación. Si requiero un plazo mayor y puedo justificar por qué lo necesito, entonces le voy a solicitar una ampliación. ¿Se entiende? Si no lo tengo, estimados amigos, pues bueno, entonces lo más probable es de que no voy a poder tener elementos para formular acusación y la defensa le tendrá que solicitar al juez de control decrete el sobreseimiento. ¿Por qué? Porque la fiscalía no ha presentado su escrito de acusación. Licenciada Scarlett, continuamos con la siguiente parte de la pregunta, por favor. Gracias. Posteriormente nos dice, se adhiere el juicio abreviado.
pero eso. Esa es otra cuestión completamente distinta. A ver, el procedimiento abreviado, vamos a verificarlo, que podría suscitarse. ¿Por qué? Porque ya ha llegado un acuerdo la fiscalía con el imputado y no existe una oposición fundada y motivada por conducto de la víctima. El delito no rebasa la media aritmética de 5 años y hasta cierto punto acepta su responsabilidad y acepta en este supuesto ser juzgado, ser sentenciado en base a los datos de prueba que en ese momento obran en su carpeta de investigación. ¿Se entiende, compañeros? Es importante que para que se llegue a un acuerdo sobre un procedimiento abreviado, tenga que haber necesariamente una acusación. Si no se ha presentado, pues bueno, cuando se celebre, en este caso, el procedimiento abreviado, ahí se va a presentar la acusación correspondiente y se va a dictar la sentencia en base a datos de prueba. Recuerden que la autoincriminación es una vulneración a un derecho humano. Por lo tanto, aunque yo me autoincrimine, debe de haber los datos de prueba suficiente que justifiquen mi responsabilidad en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Licenciada Scarlett, a sus órdenes. La última parte de la pregunta, maestro, sería, ¿y si resulta análoga la aplicación de la ley? No, entonces, a ver, acuérdense, materia penal es de estricto derecho, ¿eh? Materia penal es estricto derecho. No se puede aplicar una pena por analogía ni por mayoría de razón. Es estricto derecho. Nulo un crimen sin el ley. Nula pena sin el ley. El derecho penal es de estricto derecho. Otras materias sí puede haber un tema de interpretación, sí puede haber un tema de analogía, pero en el derecho penal no. Es estricto derecho. Muy bien. Licenciada Scarlett. Sí, maestro, muchas gracias. Abrimos pregunta. Disculpe, ¿qué se debe solicitar? Era antes de la pregunta, esta intervención de abril. ¿Qué se debe solicitar? Ajá. Ok, pues bueno, si soy la fiscalía y ya concluye el plazo para cierre de investigación, si tengo elementos de convicción, de cargo, entonces voy a presentar mi escrito de acusación. En la etapa intermedia, la víctima o ofendido se pueden constituir como acusado coadyuvante. Eso sería lo que ocurriría ya en la etapa intermedia. Si soy la defensa y no ha presentado la acusación correspondiente de la fiscalía, pues bueno, ya transcurrido el plazo, le voy a solicitar al juez de control el sobrecimiento de la causa. ¿Lo entendemos, compañeros? Muy bien. Licenciada Okay. Scarlett. Ok, maestro, muchas gracias. Otra pregunta, don Imelda. ¿Hasta cuántos meses es la ampliación del plazo de investigación en delito menor a, no sé si 2 o 5 años? Pues hasta por el mismo plazo que se estableció con antelación. Claro que tenemos que fundar y motivar, por supuesto, ¿eh? ¿Sale? Perfecto, maestro, serían los únicos por el momento. Gracias. Muchas gracias. Hay que fundar y motivar. No es un capricho del Ministerio Público. Hay que fundar y motivar. Muy bien. Perfecto. Seguimos. Ahí va. Maestro, ¿puedo hacerle Sí, la última? Bueno, sí. de las que ahorita tengo, dice Lisbeth, ¿en qué artículo o en qué ley o cómo se fundamenta la prohibición a la autoincriminación? Por supuesto que podemos entrar a debate, por ejemplo, principalmente, como hablamos de derechos humanos, podremos hacer mención de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente los artículos que regulan el sistema acusatorio adversarial, que sería el artículo 20. Asimismo, podríamos hacer mención de la Convención Americana de Derechos Humanos, que también establece este derecho humano a la no autoincriminación. Específicamente, pues no preparé el tema de los artículos de la convención, pero por supuesto que los podemos encontrar. El sustento de los derechos humanos se encuentra en la Constitución, así como en los tratados internacionales y en la jurisprudencia, tanto local como internacional. Esa sería la pauta que podríamos señalar, mi estimada licenciada Scarlett. Maestro, muchas gracias. En específico, yo les recomendaría leer el artículo 20, apartado A y B. B principalmente que es perteneciente a los derechos del imputado. Muchas gracias, licenciada Scarlett. Buen complemento. Muchas gracias. Muy bien. Por el momento son las únicas, maestro. Sí, muy bien. Gracias. Perfecto. Continuamos. Finalidad de la etapa intermedia. Empecemos. La etapa intermedia es una fase de depuración.
es una fase de preparación del juicio oral. Vamos a depurar todo aquello que no sea relevante para la litis. Vamos a resolver las excepciones procesales que se hubiesen presentado. Vamos a entrar a un acuerdo sobre hechos que no van a ser controvertidos. Vamos a llegar a acuerdos sobre pruebas que no van a ser controvertidas cuando lleguemos a juicio oral. Vamos a fijar de modo preciso los sujetos que van a intervenir y las pruebas que van a ser objeto de desahogo en la etapa de juicio oral. Como consecuencia, en esta fase se ofrecen las pruebas. Se llegan a acuerdos probatorios para que estos elementos que han acordado las partes no sean objeto de debate cuando lleguemos a juicio oral. Se abrirá debate sobre la exclusión de pruebas y se depurarán hechos que no van a ser controvertidos. Nos preparamos solamente para las cuestiones sustantivas que van a ser objeto de debate cuando lleguemos a juicio oral. Muy bien, compañeros. Empecemos con el desarrollo de esta etapa intermedia, que es una de las etapas más sustantivas que hay que estudiar. Empezamos. El Ministerio Público presenta la acusación, ¿sale? Si se fijan, van ligadas etapa de investigación con etapa intermedia. Se presenta la acusación. Sobre esa acusación, el juez notifica a las partes, la víctima o ofendido, ¿sale? También tenemos en este caso, su asesor jurídico y también a la defensa, ¿verdad? Primero, aquí la víctima u ofendido puede realizar manifestaciones. En relación sobre el escrito de acusación, solicita la reparación y el monto del daño. Me constituyo como víctima u ofendido como acusador coadyuvante. Si me constituyo como acusador coadyuvante, voy a ofrecer medios de prueba. ¿Sale? Señalo vicios formales de la acusación y pido alguna aclaración. No me manifiesto o en su caso me adhiero a la acusación ministerial. ¿Entendemos esto, compañeros? Muy bien. En relación al tema de la defensa, podrá presentar contestación por escrito de la acusación o bien realizar la contestación durante el desarrollo de la audiencia intermedia. ¿Vamos bien? Ok. Una vez que se ha presentado el escrito de acusación, el juez notifica a las partes, se manifiesta la víctima u ofendido tiene hasta 3 días para constituirse como acusador coadyuvante y la defensa tendrá hasta 10 días para contestar por escrito la acusación. ¿Vamos bien? Ok, bien. Compañeros, juez señala fecha y hora en la cual va a tener verificativo la audiencia intermedia. Notificamos a las partes en relación a la celebración de esa audiencia intermedia y bueno, seguimos con el desarrollo de la audiencia intermedia. Vamos a ver. Ahí va. En orden. Juez de control declara abierta la audiencia intermedia. Verifica que esté presente el Ministerio Público, que esté presente la defensa y en su caso de haberse constituido como asesor jurídico coadyuvante, la víctima ofendido y su asesor jurídico. El MP va a realizar una exposición resumida de su acusación. Postula su teoría del caso, principalmente, compañeros. Bien, la víctima o ofendido se manifiestan, presentan una postulación de su teoría del caso de haberse constituido como acusadores coadyuvantes. El acusado, en la defensa, se manifiesta. ¿Sale?
presentan un resumen sobre la contestación de su acusación si lo presentaron por escrito, o en ese momento dan contestación a la acusación. Si se presentan incidentes, se abre debate y antes de continuar con la audiencia, el juez debe de resolver. Si se presentan excepciones procesales, lo mismo, se abre a debate y el juez debe de resolver. ¿Sale? Bien, resolvemos las excepciones que se presentan. Continuamos con el desarrollo de la audiencia intermedia. Si las partes llegamos a acuerdos probatorios, ¿sale? El juez los autoriza siempre y cuando no exista una oposición fundada y motivada por parte de la víctima. Acuérdense, es un procedimiento adversarial porque hay un descubrimiento probatorio. Se debe de descubrir los medios de prueba que las partes están ofreciendo. Si hay un ocultamiento de medios de prueba, el juez de control resuelve y en el caso de que el ocultamiento sea por conducto del MP, da vista a su superior jerárquico para que sea sancionado. Si el ocultamiento es por la víctima o ofendido, impone una corrección disciplinaria, porque la prueba se tiene que abrir a debate. ¿Lo entendemos, compañeros? Para confrontarla. Bien, ofrecemos medios de prueba. El MP, la defensa, la víctima o ofendido como acusador coadyuvantes podrán solicitar exclusión de medios de prueba. En el caso que esto se presente, se va a abrir a debate y el juez de control resuelve. Muy bien. Ok. Ya depuramos el procedimiento. ¿Sale? Ya resolvimos el tema de acuerdos probatorios, hechos no controvertimos. Ya ofrecimos medios de prueba. ¿Sale? Ya entramos a debate sobre exclusión de medios de prueba y el juez de control resolvió y determinó cuáles pruebas van a ser objeto de desahogo en juicio oral. Entonces, el juez dicta un auto de apertura a juicio y ordena que se envíe al tribunal de enjuiciamiento correspondiente lo que en esta audiencia sea resuelto. El juez decreta cerrada la audiencia, las partes realizan sus últimas manifestaciones y entonces hemos concluido la etapa intermedia del sistema acusatorio adversarial. Muy bien. Y entonces, después de esto, vamos a entrar a una nueva fase. ¿Cuál será? La fase de juicio oral. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Etapa de juicio oral. Como señalamos en este pequeño infograma, etapa de decisión, cuestiones esenciales que se toman, que se realizan en base a la acusación. Iniciamos con el auto de apertura a juicio oral, con la cual concluimos la audiencia intermedia. Llegamos con la celebración de la presente audiencia y aperturamos la audiencia de juicio oral. El juez señala el objeto del juicio y los acuerdos probatorios que las partes hubiesen celebrado en la audiencia intermedia. Damos el uso de la voz al Ministerio Público, después al asesor jurídico de la víctima o ofendido, de haberse constituido como acusador coadyuvante, y a la defensa. Presentan su alegato de
apertura. Hay un punto importante que omití señalar con antelación, compañeros. Recuerden que hay un tema relevante. En relación a la etapa intermedia, no solamente se ofrecen los medios de prueba que se van a desahogar durante el desarrollo de esta etapa de juicio oral. También de llegar el caso, se van a ofrecer medios de prueba en relación al tema referente con la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. ¿Sale? Muy bien. Vamos a continuar con el desarrollo de la presente audiencia. Atentos, por favor. Ya, presentan sus alegatos. Normalmente, el verbo rector que van a presentar es hacia futuro, que demostrará a la fiscalía, que justificará la defensa. Y bueno, entramos a ese debate interesante sobre nuestros alegatos. Después vamos a verificar el desahogo de medios de prueba por parte de la fiscalía, del asesor de la víctima ofendido y de la defensa. Recuerden, si el asesor presenta objeción a la prueba, el juez deberá de resolver. ¿Vale? Licenciada Scarlett, la escuchamos, por favor. Gracias, maestro. Nos preguntan, ¿cuándo es medio de prueba y cuándo es dato de prueba? Muy bien. A ver, ahí va. Indicio, dato de prueba, medio de prueba, prueba. Recibimos la noticia criminal. Llega el primer respondiente a la escena. Lo que va a encontrar ahí es un indicio. Ese indicio va a ser objeto de la cadena de custodia, será el embalaje correspondiente para que no se contamine, y cuando entre el investigador jurídico, que es el Ministerio Público, sobre esos indicios que presenta la Policía de Investigación, verificará si esos indicios son relevantes para incluirlos dentro de la carpeta de investigación, porque son elementos que justifican que el sujeto activo cometió un delito. ¿Sale? Ahí está, ese dato de prueba que incluyo dentro de la carpeta de investigación. Cuando yo ofrezco esa prueba en la etapa intermedia y esa prueba es admitida por el juez de control, hablamos de medio de prueba. Cuando estamos en la fase de juicio oral y la prueba es desahogada, se examina y se va a dar una valoración para emitir un fallo, entonces en ese momento hablamos como tal de la prueba. Muy bien. Licenciada Scarlett. Licenciada Scarlett. Maestro, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Abril. Sí, la escuchamos, por favor. Gracias. Nos dice, disculpe, entonces si presentan al presunto ladrón ante el MP acusándolo de robo, solo con pruebas de cajas vacías de muestra, el presunto pide que muestren videos o alguna prueba y nada, el MP solo esperaría las 72 horas para dejarlo ir, o procede que el MP pide pagar fianza si no lo trasladan al reclusorio. No, a ver. Aquí a ver, según entiendo, tenemos un sujeto que se detuvo en flagrancia por la comisión de un hecho que la ley califica como delito. En este caso hablamos de robo. Acuérdese que el Ministerio Público no puede tener a este sujeto más de 48 horas sin que se presente ante un juez de control. ¿Sale? Entonces hay que presentarlo ante un juez de control. Después cuando lleguemos a un juez de control, tenemos que resolver su situación jurídica en los plazos que hemos establecido con antelación. Muy bien. Aquí lo importante, mi estimada Abril, es el tema de pues los datos de prueba que tenga la fiscalía para demostrar que el sujeto activo
la conducta que realizó encuadra dentro de la hipótesis normativa que la ley califica como delito. Por eso se va a desarrollar toda esta fase que hemos venido argumentando. En todo caso, cuando lleguemos, por ejemplo, si formula imputación el Ministerio Público y después usted se adhiere al plazo constitucional y tiene elementos de descargo que justifiquen que usted no cometió el delito, que no se encontraba en el momento que ocurrió y lo puede demostrar, lo que usted podrá creer, lo que sucederá dentro de esta propia solicitud de vinculación a proceso es de que se dicte la no vinculación a proceso porque la fiscalía no tiene elementos de convicción que acrediten o que justifiquen la probable responsabilidad del sujeto activo en la comisión de un hecho que la ley califique como delito. Pero bueno, todo esto tiene que ver con un desarrollo de toda esta fase que venimos estudiando. No sé si con ello he respondido, mi estimada licenciada Scarlett. Bueno, no sé si tengamos alguna otra pregunta. Muchas gracias, maestro. Nos pregunta Franco, ¿los testigos que entrevistan la policía, que es el primer respondiente en el momento de suscitarse el delito, son datos de prueba? Pudiesen ser considerados datos de prueba, pero por supuesto que se deberán de agregar esa entrevista dentro de la carpeta de investigación correspondiente para que posteriormente sea objeto de debate o de exclusión cuando entremos a la etapa intermedia. Si son admitidas, entonces van a deshogar su testimonio dentro de la audiencia de juicio oral. Ese sería el punto importante que debemos de destacar, licenciada Scarlett. Muchas gracias, maestro. Nada más como comentario, igual debe de haber un registro en la página del Registro Nacional de Detenciones cuando detienen a una persona y pues o sea, tienen acceso al público ese registro. Solamente deben de registrar sus datos y eso. Y Muchas pues gracias. sería por el momento las únicas preguntas, maestro. Muchas gracias, licenciada Scarlett. Muy bien. Vamos a continuar ya casi llegando a la conclusión de esta exposición. Verificamos lo siguiente. Bien. Llegamos entonces al desahogo de los medios de prueba del MP, del asesor jurídico de la víctima ofendido, del imputado y la respectiva presentación de objeciones que el juez debe de resolver. Continuamos con el desarrollo de la audiencia y bueno, se desahogan las pruebas, el juez declara cerrado el periodo de desahogo de pruebas, las partes presentan sus alegatos de clausura, Ministerio Público, asesor jurídico de la víctima ofendido, la defensa, en relación a esa clausura puede haber réplica y su respectiva contrarréplica. Se cierra debate, se decreta el receso, el tribunal entra en deliberación y emite la decisión del fallo que podrá ser condenatoria, absolutoria. En el caso que sea absolutoria y tengamos como medida cautelar la prisión preventiva, se tiene que poner en inmediata libertad a la persona, al imputado. Muy bien. De ser una sentencia condenatoria, podremos suspender, podemos terminar la presente audiencia y señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Recuerden que en la etapa intermedia les platiqué que se van a ofrecer medios de prueba en relación a esta audiencia y ahí también se van a admitir o van a ser objeto de exclusión. Pero bueno, solamente sobre esta audiencia. El juez decreta abierta la audiencia, se exponen alegatos, pero en relación a este tema, ya los puntos sustantivos en relación al juicio oral ya fueron debatidos. Aquí abrimos debate sobre individualización de sanciones y reparación del daño. En el mismo orden que señalamos con antelación, el MP, el asesor jurídico de la víctima y el defensor del imputado. Muy bien. Desahogamos los respectivos medios de prueba, ¿sale? De el MP, de la víctima ofendido, del defensor, del imputado. Y bueno, después de esto, estimados amigos, pues bueno, se expone lo mismo que señalamos en la audiencia anterior, los alegatos de clausura, y ahora sí, el tribunal de enjuiciamiento emite un fallo
en la cual fija la pena y establece la reparación del daño. La sentencia que se dicte podrá presentar un recurso de apelación, lo que implicaría que la sala podrá confirmar, modificar o revocar la resolución que estamos recurriendo. Si no admitiese, esto podría ser materia del recurso de queja. Muy bien. Ok, si la sala confirmara la resolución que se ha dictado, como tenemos una sentencia firme en este procedimiento ordinario, lo que nos quedaría aquí es la tramitación de juicio de amparo directo. Y en ese caso, un tribunal colegiado resolvería. ¿Vamos bien? Ok. Tenemos que esperar este plazo de interposición de medios ordinarios y excepcionales de impugnación para que ya teniendo una sentencia firme que no admite ningún recurso que la pueda modificar, confirmar o revocar, ahora sí, vamos a remitirla al juez de ejecución y autoridades penitenciarias para que se dé cumplimiento a dicha sentencia. ¿Entendemos esto, compañeros? Muy bien. Licenciada Scarlett, veo que levantó la mano. A sus órdenes, por favor. Gracias, maestro. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta Roberto, ¿la audiencia intermedia puede ser diferida a solicitud de la defensa? La audiencia intermedia, por ejemplo, voy a poner un caso en particular, porque ocurre mucho, ¿eh? Ocurre muy seguido. A lo mejor, imaginen que con antelación, ¿sale? Tenemos que el imputado tenía una defensa completamente distinta, tenía otros abogados que lo representaban. Después considera que no tuvo la representación adecuada y contrata un nuevo cuerpo de abogados. Entonces, yo conozco por primera vez de este caso en particular. En cumplimiento a los estándares de una defensa legal, una defensa profesional, una adecuada defensa, podría solicitar que en este momento tenga un acercamiento yo a la presente causa y por lo tanto solicitarle al juez de control, pues difiera la presente audiencia para que yo tenga un poco más de conocimiento sobre la causa que me están presentando para no dejar en estado de indefensión al imputado. También podríamos solicitar el diferimiento de la audiencia intermedia si no se ha realizado el descubrimiento probatorio correspondiente, ¿eh? ¿Entendemos eso, compañeros? Estos son supuestos importantes que vale la pena mencionar, licenciada Scarlett, y qué bueno que lo comentan, porque, pues bueno, ese es el punto importante, hacer la aclaración conducente. ¿Alguna otra pregunta, licenciada Scarlett, que tenga? Así es. No, maestro, por el momento ninguna otra. Gracias. Muy bien, a sus órdenes. Bien, compañeros. Entonces, pues esto es todo lo que va a ocurrir. Bien, aquí vamos a verificar el cumplimiento de la sentencia. Y bueno, compañeros, como podrán darse cuenta, lo que revisamos de la teoría del delito, la teoría del caso, tiene una gran implicación en toda esta síntesis de exposición que hemos desarrollado sobre las etapas que conforman el sistema acusatorio adversarial. ¿Sale? Es importantísimo los puntos que se han debatido. Bien. Entonces, esta es una parte introductoria, esta es una parte que hasta cierto punto podríamos destacar como una parte de sustantiva para que en la exposición del maestro Irving y del maestro Adrián
entremos más de fondo ya con las fases de este sistema acusatorio adversarial. En este pequeño curso, en este pequeño conversatorio sobre la teoría del delito y su aplicación práctica dentro del sistema acusatorio adversarial. Esperemos que con esta intervención pues hayamos podido satisfacer sus interrogantes, sus dudas, sus comentarios en relación al sistema.